gráfico el potencial del frenado, que eso es el dato que me dio David, y en función de la frecuencia, o sea, en el extremo que poner una columna con la longitud de onda, y al ladito le van a tener que pedir que calcule la velocidad de un partido por la longitud de onda, y las frecuencias dan en torno a 10 elevado a la 14 Hz, por este caso, para que tengan una idea de que están bien. Una vez que uno grafica eso, si ustedes miran lo que pasamos nosotros en el efecto fotoeléctrico de la clase pasada, ven que esa recta tiene como pendiente la constante de Planck dividido por E, multiplicado por la frecuencia, más y el intercepto les da la función trabajo partido por E. Ahora, los valores que resultan, digamos, dejando de E expresado, son energías en volts. Ustedes pueden dejarlo en volts. O pueden transformarlo a joules y calcular la constante de Planck. Para que ustedes vean que también en el orden de magnitud, la constante de Planck tiene que darle del orden de 6 por a menos 34. Tiene una resultante más chica que va a aparecer. Después venía la difusión de la luz por electrónica, solamente es altamente insatisfactorio lo que vimos ahí, no se veía realmente lo de eso. ¿Sí? Yo creo que mostré algo de eso. Yo mostré una imagen mejor tomada, ¿no? Y vimos el efecto de emisión de diferentes lámparas, tanto las lámparas incandescentes que tenían un efecto continuo de colores, y un efecto, y las otras lámparas de gases, que son de carga eléctrica a través de gases particulares, digamos el mercurio y la del hidrógeno, y esa, a diferencia de ¿cómo se llama?, de la lámpara incandescente, tienen todas estas frecuencias privilegiadas. Esto no tienen que entregarlo el día por si acaso, tienen que entregarlo a la próxima clase y vale como no la. Muy bien, pues, ¿cómo estamos? A ver, continuamos. Yo necesito ahora denme a mi computador para que computador se dedique aquí primero sí, porque lo que como bienvenidos a todos a la clase número 9. En este momento la cámara nos está mostrando. Y en realidad vamos a tratar de llegar hasta donde podamos muy bien. No alcanzamos a terminar, no importa, porque tenemos que tratar de pasar. Porque la clase de hoy es la más importante de todas, porque vamos a ver lo más importante de la física cuántica es que sobre todo modelar a los átomos, cómo están hechos los átomos, y de ahí partió toda la revolución tecnológica en el el transistor, el rayo láser, los computadores, los teléfonos celulares, el GPS, todas esas cosas tienen que ver con física cuántica, con la física de fibra. Entonces, vamos a ver modelos preliminares de la aspecto continuo y decreto de la relación en el laboratorio y las famosas transiciones los resultados de aprendizaje que yo quedaría en esta clase diría empezar un poco la pantalla. ¿Hay alguien en la casa escuchando? No son una vez. En primer lugar,
Nosotros queríamos que conocieran un poco el desarrollo histórico experimental que llevó a conocer la estructura de la, explicando las diversas teorías tempranas de la física. Las primeras teorías fueron, ¿se acuerdan la palabra que una vez comentamos, heurística? ¿Estás escuchando algo? No. Ah, ¿estás escuchando voces? Las primeras teorías, obviamente, eran teorías heurísticas. Aunque yo diría que toda la física es una teoría heurística. Veamos, supongamos ahí que veamos el estudio. Si resulta bueno, usemos el modelo. La física no busca la verdad, la física busca modelos que funcionan. Si el modelo funciona, perfecto. Y si deja de funcionar, entonces lo mejor, lo cambio por otro mejor, que incorpore el modelo antiguo. Y esa es la forma en que la física ha ido construyendo modelos de la naturaleza. Vamos a ver el modelo de Thomson, que fue el primero. Y por qué ese modelo no lograba aplicar ciertos experimentos, que el experimento de Rutherford, que viene en la tercera, donde se dedujo ahora la existencia del núcleo atómico. Y esto fue bien para el año 1913, por ahí, se descubrió con sorpresa la estructura del átomo. Ellos pensaban que los átomos eran como bolas sólidas, indivisibles, y no se podían seguir dividiendo. Que eran los átomos, sin división. Átomos significa sin división. Y de repente se encuentran con una estructura interna completamente desconocida. Y finalmente Bohr dice, pero es que resulta que los electrones no son partículas, tampoco son ondas, sino que son objetos cuánticos, que tienen longitud de onda de Broglie. Y entonces mezcla las dos componentes, la componente mecánica de una partícula girando en una órbita con la longitud de onda de Broglie, impone una condición que nosotros usamos en la primera clase. La primera clase nosotros agarramos los soles y hicimos ondas de hicimos ondas estacionarias, ¿de acuerdo? Cambiando la frecuencia, cambiamos el número de nodos, y el primero era un solo antinodo, los nodos después el segundo había dos antinodos, tres, cuatro, y la frecuencia sigue multiplicando. Y toma esa misma idea. Y resulta que entonces el electrón, el átomo, no es partícula y no es onda, pero se comporta parecido a las ondas estacionarias en los soles. Entonces tienen una manera de velocidad, otra manera, son ondas, por supuesto, tridimensionales, son esféricas, porque los átomos son esféricos. Bueno, más o menos. Después vamos a descubrir más. Finalmente, vamos a calcular las energías absorbidas o emitidas en las transiciones atómicas, que son el responsable, justamente, de que haya estos espectros de energía de los elementos. Esa es la motivación de esta clase. Entonces, ¿qué es lo que se sabía en 1910? Número uno, Thomson había determinado que los rayos catódicos eran partículas, no radiación electromagnética, y había logrado medir partículas. Número uno. Número dos, en 1909 Millikan logra medir la carga elemental, con lo cual se pudo saber la masa de los electrones, la cual, para gran sorpresa de algunos científicos, resulta ser mucho menor que la masa de los átomos. Entonces el átomo ya no era átomo, ya no era indivisible, porque habíamos encontrado una partícula más pequeña. Y como el electrón es muy liviano, resulta que la mayor parte de la masa del átomo está en su componente positivo. ¿Te algo que creo que está? No. ¿Te acordó de alguna de algunos? Bueno, y finalmente, a partir de la teoría cinética de los gases, que tenía una idea más o menos de cuánto tenía que medir como día la menos 10. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una estimación la clase pasada con el puesto uno al lado del otro y con el número de abogados, todo eso, día la menos 10, que todavía más o menos? No, lo vamos a hacer ahora. Ok, vamos a hacer una estimación así muy a lo bruto, digamos, del tamaño, usando el número de abogados, cuyo valor ya se conocía más o menos. Entonces, el diamante es un cristal de carbono, es increíble, pero un diamante que puede costar miles de dólares, está hecho del mismo elemento que el carbón que se usa para hacer una sábana, exactamente, que la estructura, el concepto que la estructura cristalina es distinta.
En el carbón, estos forman hexágonos en capas y por lo tanto es blando. En el diamante, estos fueron sometidos a grandes presiones y por lo tanto tienen una estructura trigonal, o sea, o pirámide, por lo tanto es uno de los minerales más duros. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo estudien en la casa. Por simplicidad, supongamos que los átomos están apilados dentro de cajas cúbicas. No es la verdadera estructura, pero pongamos que tienen los átomos todos apilados en cubitos. Así. Entonces, el volumen de uno de estos cubitos, si nosotros tomamos una mol, va a ser igual al volumen de la mol dividido por 6 por 10 a la 23. Pero una mol de carbono se puede calcular fácilmente el volumen porque conocemos la densidad del carbono, del diamante. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una mol de carbono, son 12 gramos. Y eso lo divido por 3,5, que es la densidad del carbono, me da el volumen. Entonces, de cuánto volumen ocupan 12 gramos de carbono. Y si eso lo divido por 6, por el número de Avogadro, me da cuántas moles hay. 5,7 por de la 24, perdón, el volumen. Este va a un número bastante chico, 5,7 de la menos 24 centímetros cúbicos. Sería el volumen de un cubito que ocupa un átomo de diamante, digamos, si estuviera constituido en esa cosa. Y por lo tanto el diámetro es la arista del cubo, la raíz cúbica, y eso me da 1,8 por 10 a la menos 8 centímetros de la menos 10. Así que aquí tenemos una estimación de más o menos cuánto tiene que medir el radio láser. Esto es importante porque después vamos nosotros a buscar una teoría que predice el tamaño, y si nos hubiera dado, no sé, 10 a la menos 14, entonces la teoría no sirve para nada. Tiene que dar un radio más o menos del orden de magnitud. Enseguida, ¿qué es lo que no se sabía en 1910? ¿Cómo está distribuida la masa de carga positiva dentro de la? Sabemos que hay electrones en el átomo, porque de ahí sale, pero no sabemos cómo está distribuida la carga positiva, y sabemos que la carga positiva es la que tiene la masa. Thomson hizo un primer modelo y propuso que la masa estaba distribuida uniformemente en una esfera de diámetro diamante. Es como una gelatina, una bola de gelatina positiva, ¿cierto? Y los electrones estarían como incrustados, así como a las pasas del pan de Pascua. Ahí. Entonces, este es el modelo que propuso Thomson. Todo lo que está aquí es una gelatina, está desparramada la cosa en una esfera de unos 10 metros de diámetro. Y los electrones ahora que son partículas están metidas, digo. En este caso dibujé este, se supone que este es un átomo de carbono. ¿No? Tiene 6 electrones y el resto de la... Ahora, ¿dónde está la masa? Bueno, en la esfera grande, 10 a la menos 10. Entonces, Rutherford quiso ver si esta cuestión tenía algún sentido. Y para eso tengo que hablar de la radioactividad. Muchos de ustedes han escuchado hablar de las sustancias radioactivas. ¿Qué es lo que es una sustancia radioactiva? ¿Alguien me puede dar una definición rápida? ¿Cuál es una sustancia que dice que es radioactiva? Primero, un fenómeno espontáneo. O sea, hay sustancias que espontáneamente emiten radioactividad. Pero esa radioactividad en realidad es una mezcla de fenómenos. No es solamente... Ya en ese tiempo se conocía que había por lo menos 3 tipos de radioactividad. El uranio es radioactivo. El potasio está constituido de varios isótopos, uno de los cuales es radioactivo. ¿Sí? Cuando usted se come un plátano o una brócoli, digamos el 0,3% de eso, se está comiendo átomos radioactivos, que es una parte de la radioactividad natural que tenemos en algunos materiales de construcción también. Bueno, las 3 tipos son alfa, beta y gamma. Obviamente, cuando los científicos no saben algo, le dan un nombre. Ya me lo llaman todo así, ¿no? Más o menos, es el método científico. Las partículas alfa pueden ser detenidas simplemente con una hoja de papel. O sea, tienen una sustancia que está emitiendo alfa, como el uranio, por ejemplo, pone una hoja de papel, ahí llega, ahí queda. Son muy cortos alcance. Y hoy día sabemos que en realidad son núcleos de helio. O sea, son 2 protones y 2 neutrones que son el peligro de un átomo grande, ¿no? Como el uranio, como el plutonio, y son rápidamente absorbidos.
la radioactividad beta son electrones o sus antipartículas. Hay beta más y beta menos. Eso ya pueden atravesar, por ejemplo, una lámina de aluminio. Y la radioactividad gamma no son partículas, es radiación electromagnética de una gran energía, gran frecuencia o una longitud de onda muy chiquita. Esta, por ejemplo, la radiación gamma, ustedes pueden ver, puede atravesar una lámina gruesa de plomo. Entonces Rutherford usó partículas alfa, dijo, voy a bombardear algún blanco con partículas alfa y voy a ver cómo rebotan. A ver qué tanto rebotan. Entonces, este es el experimento. Aquí tenemos una fuente de partículas alfa, digamos, una cajita de plomo con un poco de uranio radioactivo ahí, emitiendo en todas direcciones. Tiene dos pantallas de plomo para colimar, o sea, para hacer un haz delgado. Y aquí hay un blanco que está hecho de oro. Yo siempre pregunto por qué lo hizo de oro. ¿Qué lo hizo de plata o tierra, que es más barato, en el oro caro? ¿Alguien conoce una propiedad? ¿Alguien conoce algo de íconos de arte bizantino, por ejemplo? O sea, lo que sé del oro es una propiedad como extra que no se oxida. No se oxida, sí, es inoxidable. Claro, pero tiene otra propiedad muy buena. De partida el oro no sirve para hacer joyas, es que es muy blando. Por eso que el oro, la joya de edición titular, tiene que ser del 5% oro, el resto le ponen plata o alguna otra cosa. El oro blanco. Pero el oro tiene una propiedad. Estaba hablando de la pintura bizantina, que pintaban con láminas de oro. Pero la lámina se puede laminar tan delgado. Ustedes pueden ver ahí en la parte superior izquierda que la lámina tiene un espesor de 100 nanómetros. O sea, hay como 1000 capas de átomo. Entonces, lo que quería Rutherford al final era lograr que sus partículas alfa tocaran con un solo átomo, no con 20 átomos. Porque si hubiera puesto algo muy grueso, habría ido chocando, entonces no podía averiguar mucho. En realidad, lo hubiera sido tener una pura capa de átomos. Pero bueno, hacer una lámina de una capa de átomos no es muy práctico. Entonces, hizo una lámina de oro de 100 nanómetros de sol, con la esperanza de que uno que chocara y pasara de largo, porque las partículas alfa salen con bastante energía. Acuérdense que las podemos parar con una hoja de papel, así que por eso que la lámina de 100 nanómetros, estamos hablando a unas 1000 veces el diámetro de un átomo. 100 nanómetros, claro, son como 1000 años, ¿no? Como 1000 diámetros. Y entonces, por supuesto, ¿qué es lo que esperaba ver? De acuerdo al modelo de Thomson, si yo bombardeo esa lámina de oro, aquí sigue teniendo 6 electrones, pero el oro tiene muchos más. Él debería observar que las partículas altas tengan pequeñas desviaciones. Porque como son positivas, entonces realmente un electrón la va a traer y la va a desviar muy poquito, porque el electrón es muy gigante. Y esa desviación va a ser, una vez que se desvía un poquito, ya el resto de la carga positiva que está para más y la va a encontrar hacia arriba. Entonces, él vería como una dispersión pequeña. Predicción, según el modelo de Thomson, que dice que la masa está distribuida, pero es que las desviaciones son pequeñas. ¿Qué cosa preferís? La predicción, según el modelo de Thomson, es que las desviaciones de estas partículas alfa son pequeñas. ¿Por qué? Porque la masa está distribuida en una gran esfera, por lo tanto no puede hacerle mucho, digamos, a una partícula alfa que tiene una gran velocidad. Y claro, no es una hoja de papel. Una hoja de papel tiene una milésima de milímetros, bueno, es mucho más delgado. ¿Qué es lo que se observó? Esto se observó. O sea que algunas de las partículas llegaban aquí a la zona central de la esfera y se dormían casi en la dirección de donde venían. Eso fue de esos momentos donde el científico dice: yo que aquí hay algo nuevo, tengo pega. Siguen pagando el sol de la unión. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno
entra en conflicto con una predicción con esta predicción. Esta predicción dice que la mayor parte de las partículas van a ser desviadas muy poquito, y aquí se encuentran que hay unas partículas. Ahora, no son tantas, de todas maneras no son tantas. Aquí está, digamos, representado, que la mayoría va para allá, pero que hay algunas que son detectadas por estas pantallas de centelleos del siglo V, aquí cuando llega alguna de estas que rebota aquí, eso produce una carga de muchas partículas que es detectada, digamos, por lo que contaba Gaia. Entonces, esto es lo que sucede. Este fue el comentario que hizo Vale, porque esta historia es más increíble que me sucedió en mi vida. En su vida. Casi tan increíble como si hubiera disparado una bala de cañón, un pego de papel y la bala hubiera rebotado hacia mí. O sea, es el equivalente a lo que ponen. Río Cartolina dispara con un cañón y la bala rebota en la cartulina. Es totalmente inaudito. Entonces, él hizo un modelo de. Bueno, aquí hay una simulación. Él empezó a hacer simulaciones con diferentes radios de concentración de energía, entonces la masa positiva no va a estar repartida en diagrama. Tiene que estar más concentrada. Si usted hace una simulación con un radio de 70, por día a la menos 15, ahora está bajando 100.000 la cosa. Entonces, todavía las desviaciones son pequeñas. Y él siguió haciendo simulaciones hasta lograr este resultado. Que alguna de estas se desviaron a pegar, pero para eso necesitaba que toda la masa de este átomo estuviera concentrada en un radio de 7 por 10 elevado a la menos 15. Comparen eso con día a la menos 10. Estamos hablando de 100.000 veces más pequeño. Entonces, lo que antes para nosotros el átomo era una bola de día a la menos 10. Ahora resulta que la masa, la principal cantidad de masa y la carga positiva están concentradas en realidad en radios de orden de día a la menos 15 o de día a la menos 14 metros. Mucho más pequeño tamaño átomo de oro. O sea, el átomo de oro te da menos 10, pero la masa y la carga positiva están concentradas en esa granulita que aparece. Aquí, la granulita es esa de ahí. Y si yo quiero representar el tamaño del átomo, tendría que multiplicar esto como por 100.000 o por 10.000. Entonces, el tamaño del átomo sería como todo este edificio. Entonces, esto dio origen a una nueva visión de la estructura del interior del átomo. El átomo sí, pero tiene electrones en alguna parte, pero la masa y la carga positiva están concentradas en una esferita que es 100.000 veces más pequeña. Eso sí, y el resto del átomo está casi vacío porque casi no tiene masa y ahí están los electrones y no sabemos cómo. Okay. Rutherford llamó a esto, a la esferita chica, el núcleo del átomo. Y hay esta concentración de masa y carga de diámetro aproximado de 10 a la menos 15. Y los electrones deben de alguna manera llenar el resto del espacio del átomo, porque el átomo sabemos que mide 10 a la menos 10. Entonces, el tamaño del átomo se debe a los electrones, son los electrones los que ocupan ese espacio. Y le dan sus propiedades químicas, propiedades físicas de resistencia material, todo eso está. Bueno, miren lo que dice acá. Comparativamente, no que estamos en el campeonato mundial, se conseguimos que fuera la pelota de fútbol, los electrones deberían ocupar una esfera de 22 kilómetros de diámetro. ¿Qué es eso? Estaba ahí, lo tenemos acá, será Bañac, Bañancha, más o menos. Entonces, la mayor parte de la masa está concentrada en la pelota de fútbol, pero el átomo es una esfera del tamaño de Bañancha hasta Bañac. Y este espacio, lo único que hay son electrones, que son mucho más limpianos, pero en la carga negativa. Y son esos electrones los que le van a dar a todos los elementos de la tabla de sus propiedades, todas las propiedades químicas. Muy bien. Y sin embargo, ese núcleo lo tiene el 99,9% de la masa. El modelo más simple que ustedes se les puede ocurrir es que el núcleo está aquí al medio y el electrón está dando vuelta como un pequeño sistema solar, que es lo que ustedes saben.
Claro. Siempre uno dice, nada, ¿no? Entonces dibuja una cosa así, y dibuja una cosa así. Esta es la típica institución de la como que nos como un pequeño sistema solar. Pero este modelo no se tiene en ningún lado. En primer lugar, un átomo así no sería estable. ¿Cuál es el problema? Para que una partícula describa una trayectoria circular, tiene que tener aceleración centrípeta. En este caso se debería a la atracción eléctrica que hay entre una carga negativa y una carga positiva. Y que la fuerza está, podría existir, digamos, el núcleo positivo y el electrón dando vuelta. Pero al tener aceleración, entonces los electrones estarían perdiendo energía como radiación electromagnética. Entonces, sí, comentario. Buen comentario. ¿Qué cosa? Hace un átomo que no alcanzar, pero En un átomo de luz cero, pero interesante. Fíjate que si fuera esto, el átomo no sería estable, porque estaría emitiendo radiación electromagnética y haría una espiral. Además, uno dice, escucha, si tiene una carga negativa y lo positivo, que se pegan una a la otra, se pueden atrayendo. Entonces, no tengo manera de explicar este tipo de cosas. Y el otro problema es que los átomos serían planos, no esféricos, porque tendríamos una cosa así. Ahora, alguien podría decir, profe, a lo mejor tiene una trayectoria como la maleta de lana, así, como cuando uno hace una maleta de lana y van rayando en distintas direcciones. Pero ocurre que, como la fuerza es central, la energía es el núcleo, la única probabilidad es que la órbita sea plana. Porque para que haga esto, pues haciendo así, después haga así, se requiere un torque externo. Alguien que, digamos, por ejemplo, hay algunos planetas cuya luna está girando en el plano ecuatorial, están girando así. Pero eso porque hubo un tremendo choque que la sacó de órbita y la puso a girar de otro lado. Y eso no puede existir dentro de un modelo atómico. Serían los átomos planos. La realidad sería que nosotros no existiríamos. El tamaño del átomo sería arbitrario, porque si yo tengo un electrón girando, puede estar girando conmigo, puede estar girando con una electrón grande. Entonces, no hay ninguna razón de por qué el átomo de electrón diría la menos D y no diría la microbiología. Y, finalmente, ¿cómo explico yo la formación de una molécula de hidrógeno H2? Si tengo dos electrones aquí, los acerco, lo que hago es que van a chocar y se van a formar todos. Así que este sistema no funciona. ¿Y por qué no funciona? Yo le preguntaría a usted, que no vamos a ver. ¿Por qué no funciona el sistema? ¿Qué ingrediente esencial no le hemos metido? Y hemos dicho que estas son partículas. El sistema solar puede tratar de la actividad del electrón que pueden tratar con partículas. Significa que para la distancia. ¿Qué es lo que le falta meter? ¿Es el electrón una partícula de verdad? No, muy bien. Pero, ¿por qué no? ¿Es onda? Tiene una parte muy larga. Tiene propiedades, ¿no? Propiedades. No le hemos metido en ninguna parte el carácter cuántico del electrón. Y eso fue lo que hizo Bohr en un modelo que también es definitivo, que no es definitivo, vamos a ver ya la última clase, pero que tuvo un gran éxito, porque fue capaz de predecir varias cosas. Yo creo que este es un buen momento para, voy a dejar de grabar, para que nos vamos a tomar el tema. En la casa hay alguien, ¿no? Y o sea, estoy con el teléfono. Ya. Bienvenidos a la segunda parte de esta clase 9. Y habíamos terminado con esta representación muy simple de un átomo, muy simplemente
Así que un electrón girando en torno al núcleo, pero habíamos visto que tiene graves dificultades. O sea, primero, no sería estable, porque tiene aceleración, está radiando energía electromagnética, así que estaría cayendo hacia el núcleo. Los átomos serían planos, y no son planos, son esféricos. El tamaño del átomo podría ser cualquiera. Este sistema, al igual que el sistema solar, por ejemplo, puede tener planetas orbitando a cualquier distancia. Y imposible que se formen moléculas con átomos así como boritas que simplemente chocarían unas con respecto a otras. Ya habíamos conversado, una de ustedes dijo, bueno, no le hemos incorporado la parte cuántica. ¿Dónde estamos usando el hecho de que el electrón tiene una amplitud de ondas, igual que algunas partículas? Y entonces, ese modelo fue hecho por el físico danés Niels Bohr, que dijo, ok, los electrones no son partículas clásicas en el sentido clásico, ni tampoco son ondas, sino que son objetos cuánticos, tienen características de un medio de partículas, ¿no? No podemos decir lo que son porque no tenemos en la realidad modelos parecidos. Ahora, considerando que la energía de ionización del hidrógeno, la energía de ionización es una cosa que nos puede medir en química, de cuánta energía hay que darle eléctrico para sacarle el electrón a un átomo de hidrógeno y dejarlo solo pelado. Son 13,6 electrón volt. Si eso lo comparamos con la energía de masa, habíamos calculado cuánta es la energía de masa, o sea, mc cuadrado para el electrón es igual a 0,5 megaelectrón. Entonces, cuando la masa es muy grande, la energía de masa es muy grande, nosotros podemos simplemente ignorar la mecánica relativística y considerar todo esto como objetos clásicos. Una manera, por supuesto, de decir que las velocidades son muy bajas con respecto a la velocidad de la luz, y el caso de los electrones en general. Tienen velocidades grandes, pero no, digamos, del orden del 1% de la velocidad de la luz. Y eso significa que podemos seguir usando la energía como un medio cuadrado de cinética, el momento como m por b. O sea, no es necesario introducir el factor gamma en nuestras ecuaciones. Y el modelo de Bohr consiste en suponer que los electrones existen en un estado similar a una onda estacionaria esférica. O sea, es como que es lo mismo que la onda estacionaria y la cuerda, pero la cuerda era en una dimensión. Esto es una onda estacionaria en 3 dimensiones, como podría ser, por ejemplo, el sonido que yo estoy emitiendo. Porque el sonido de mi voz se está propagando en 3 dimensiones, excepto que eso no es una onda estacionaria. Es una onda viajera que se va y choca con la pared. Pero, ¿alguien tiene en la casa algún aparato de ondas estacionarias para calentarse anoche de queso? Ya lo había dicho la satisfacción. Claro, en el horno de microondas tengo ondas electromagnéticas estacionarias, tridimensionales, porque en realidad está en toda la cavidad, ¿no? Y él se imaginó que aquí estas ondas también están atrapadas, no porque estén confinadas por algún objeto externo, sino que están confinadas por la atracción electrostática del núcleo positivo. O sea, la atracción del núcleo confina a estas ondas que son los electrones y los deja cautivos, digamos, formando una onda estacionaria pero esférica, o sea que el átomo de hidrógeno se ve igual por todos lados. Eso fue más o menos. Pero los electrones siguen cumpliendo con las ecuaciones clásicas de la dinámica. O sea, no puedo someter una fuerza, la fuerza igual a m por a, sigue cumpliendo. Entonces, es claro, que la vergüenza del modelo. Pero diciendo, oye, mira, es una onda estacionaria que tiene una longitud de tiempo. No, en realidad es m por a, la fuerza que es un modelo heurístico. Es la palabra elegante para decir es un pastiche de 2 teorías. Pero lo curioso es que dio resultados absolutamente concordantes con los experimentos. Eso es lo interesante de esta teoría. Algo de bueno de entender. Y después, por supuesto, cuando se desarrolló ya la física cuántica, entonces la gente dijo, bueno, si esto es una onda, tendrá que tener una función de onda y una ecuación diferencial de onda.
y se encontraron con una ecuación que es la ecuación de Schrödinger, que no es una ecuación diferencial de las ondas que nosotros tenemos aquí, porque tiene características muy distintas. Y eso es obvio porque el electrón tiene masa, tiene carga eléctrica y esas cosas que no van a ver. ¿Okay? Así que este es el modelo de Bohr. Tiene dos ingredientes. Normalmente no se mezclan, esto es como aceite con agua. Pero si uno la mete a la batidora, uno logra una emulsión. Bueno, es una emulsión de dos vertientes, ¿no? Por un lado, si yo considero que el electrón es una partícula, entonces tiene que cumplirse F igual a M por A. La fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuál es la fuerza? La atracción eléctrica del núcleo. Y esa nosotros la conocemos. Del curso de electromagnetismo, es la constante de Coulomb, por el producto de las cargas, que sería E por E cuadrado, porque el electrón y el protón tienen la misma carga, el cuadrado, partido por la distancia al cuadrado. Esa es la fuerza. Y eso tiene que ser igual a la masa, que es la masa del electrón, por la aceleración. Pero ¿qué aceleración tiene un cuerpo que está rotando? Tiene una aceleración centrípeta. Y si ustedes más no recuerdan del curso de mecánica, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado, partido por el... Esa es la ecuación número 1 que ustedes tienen, ¿cierto? La constante de Coulomb, 1 partido por 4 epsilon 0, por e cuadrado, producto de las cargas, y por r cuadrado. O sea, lo que está al lado izquierdo de la ecuación 1 es la fuerza eléctrica ejercida por el núcleo sobre el electrón. Vamos a suponer que como el núcleo es 2000 veces más pesado que el electrón, el núcleo está prácticamente en reposo. Es decir, si fueran de masa comparable, entonces estarían haciendo esto, estarían girando uno respecto al otro. Pero como el protón es mucho más pesado, entonces vamos a considerar que está en reposo, como el Sol está en reposo y los planetas. Muy bien. Eso es el electrón visto de este modelo incompleto, digamos, que no considera la parte cuántica. Pero como cuántica, el electrón tiene una longitud de onda de Broglie, porque va a tener propiedad ondulatoria. Y esa longitud de onda de la clase pasada, ¿cierto? Es la constante de Planck, h, partido por el momento del electrón, que es la masa por la velocidad. Esta es la ecuación que no tiene número, lambda de Broglie, h partido por mb. Observen ustedes que nos dice gamma, porque estamos tomando la expresión no relativista. Ya dije que estamos trabajando energías muy pequeñas comparadas con la energía en reposo del electrón. Y entonces impuso la siguiente condición. Al igual que en el experimento del resorte que hicimos en la segunda clase, el número de nodos era un número entero. Uno decía, mira, en el estado 1 tiene un antinodo y 2 nodos. Pero yo duplico la frecuencia y ahora tenía 2 antinodos, ¿cierto? Y 3 nodos. Y si la multiplico, tengo 1, 2, 3 y así. Entonces él impuso la siguiente condición, que el perímetro de una de estas esferas, el ecuador de una de estas esferas, ¿cierto? Los pierdes, tiene que ser un número entero multiplicado por la longitud de onda de Broglie. O sea, la longitud de onda cabe en un número entero de veces en un perímetro de estas esferas. Y ahí es donde mezcla la cosa, porque entonces evita que esta cosa sea plana. Dice, bueno, es una esfera, la esfera tiene un radio y el radio es un perímetro. Del ecuador de esta esfera. Estas son las dos ecuaciones de las cuales él obtiene toda la descripción de su modelo de la atomodinamia. No vamos a hacer aquí la álgebra, la pueden hacer en el taller, ahí está indicado más o menos qué cosa hay que despejar y repasar. Si siguen los pasos dados ahí, se puede hacer rápido. Pero hay cosas, un poquito de álgebra que hay que manipular. Entonces, ¿cuáles son los dos ingredientes? Como partícula, F igual a M por A, la ecuación 1. Como onda, el perímetro de estas ondas esféricas es un número entero de h partido por m. Esta es la primera vez que aparecen los números cuánticos. Son números que definen el estado en que se encuentra. Y si esto lo hubiera conocido Pitágoras, habría estado muy contento porque él decía que la naturaleza está hecha de números. Son los números los que gobiernan a la naturaleza. Bueno, aquí hay unos números que gobiernan el comportamiento.
y estos números cuánticos van a prevalecer en la teoría del Schrödinger. ¿Sí? Muy bien, ¿estamos claros entonces para dónde vamos? El resto solamente voy a describir el área, no la voy a desarrollar en detalle. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el significado de esta ecuación 2pi r igual n por h partido por nb? En realidad, esto no fue la forma real en la cual la planteó Bohr. Si nosotros agarramos esta ecuación y pasamos al lado izquierdo todas las variables dinámicas y al lado derecho dejamos las puras constantes, entonces fíjense lo que me queda. R por n por p igual a un número entero por h partido por 2pi. Ahora, uno piensa, ¿qué es el 2pi metido aquí? Bueno, el número pi está metido en todas las partes. O sea, no es solamente la razón entre el diámetro y el radio, está metido en todas partes. Y para los que recuerden un poco el curso mecánica, el producto de R por N por P es una cantidad física que se llama el momento angular, el momento de rotación de una obra. Entonces, lo que realmente dijo Bohr no fue lo que yo dije en la PPT anterior, sino que dijo el momento de la partícula está cuantizado de acuerdo a una constante fundamental, una constante universal, que es la constante de Planck. Entonces, según lo dijo Bohr, el momento angular de un electrón en un átomo de hidrógeno está cuantizado, es decir, solo puede ser igual a un número entero de veces el valor mínimo, que es h, la constante de Planck, partido por 2pi. Igual que los huevos y las empanadas. Uno puede comprar 2 empanadas medias, porque podría quedar la aceituna para el lado allá, que ya no es lo mismo. Tampoco voy a comprar 5 huevos y medio. ¿Cómo le...? No, los huevos, las empanadas y los electrones en el átomo de hidrógeno están cuantizados. El momento angular está cuantizado. Esa fue la condición que impuso Bohr y la sacó del bolsillo. O sea, no tenía ninguna, digamos, postulado más fundamental para... Voy a suponer nomás, a ver qué es lo que es. Nuevamente, una suposición heurística. Veamos qué pasa. Bueno, de aquí nació la famosa constante H barra, porque después cuando los físicos hicieron los cálculos, empezó a salir en todas las ecuaciones la combinación H partido por 2pi. Entonces ya está la coronilla de poner H partido por pi, H partido por pi, H partido. Entonces, habían elegido mal la constante. La verdadera constante entonces se llama H barra y es H partido por 2pi, que va a aparecer, por ejemplo, aquí yo podría escribir en forma muy simple el momento angular, cuando el número cuántico es n, es igual a n por h barra. Listo, me saco el 2pi afuera, ya queda incorporado dentro de la h barra. Ahora, esta ecuación no es verdadera. Cuando veamos la verdadera estructura de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, vamos a ver que esto no es. Porque, de acuerdo a esto, n es un número entero que tiene que ser 1 o superior. Pero en la ecuación de Schrödinger también existe la posibilidad de que el momento angular sea cero. Porque es muy raro que todos los átomos de hidrógeno tengan un momento angular. Entonces, la solución verdadera que vamos a ver en la próxima clase, existe el estado fundamental con momento angular cero. Y aquí no es posible porque si hago n igual a 0, la ecuación me da infinito y cosas. Entonces, esta es la teoría. Y, bueno, ahora hay que resolver las ecuaciones. Puedo calcular los diferentes valores que puede tomar el radio. Y vean ustedes que el radio, correspondiente al número cuántico de n, es igual a n cuadrado por una constante donde se mezclan todas las constantes que hemos visto hasta ahora. Está metido el solo C. Tiene que ver con el electromagnetismo. Está metido H. Está metido, que es la hipótesis de Planck. Está metida la masa del electrón. Está metido la carga del electrón y el número pi, el número que aparece en todos lados. Resulta entonces que estas esferas del electrón está pueden existir en diversos radios. Uno con n igual a 1, uno con n igual a 2, uno con n igual a 3, y va creciendo como n cuadrado. Así que el primer radio es el más chico con n igual a 1, y el segundo es 4 veces el radio.
el otro es 9 veces el radio. Entonces, en principio, un átomo de hidrógeno podría tener distintos valores, pero vamos a ver que los estados correspondientes a n mayor que 1 son inestables, y por lo tanto van a decaer espontáneamente en un ritmo muy corto. Entonces, el valor más chico que puede tener el radio, que es el tamaño que usualmente tiene el átomo de hidrógeno cuando no está en un estado excitado, entonces va a ser el correspondiente al número cuántico 1. No hay 0 acá, porque si pongo 0, me queda el radio 0 y eso no tendría mucho sentido. Y vale esta combinación de constantes: epsilon 0, h cuadrado, pi, m y e elevado al cuadrado. Y si uno calcula eso, bueno, los demás, por supuesto, ahora se pueden escribir en función de ese radio R1 que se le llamó finalmente A sub 0. Ese A sub 0 se llama el radio de... Ahora, aquí viene la prueba de fuego de esta teoría. Porque si yo calculo esa constante y me da 10 kilómetros, entonces la teoría no es muy buena. Vamos a ver. Veamos qué pasa. Aquí están los números. Yo no voy a hacer que ustedes lo calculen, nada, pero lo pueden calcular. Epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12. H, 6,6 por 10 a la menos 34, y aquí aparece el ahora cuadrado. Pi, bueno, 8,14. La masa es 9,11 por 10 a la menos 31. Y finalmente la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Si ustedes hacen esto en la calculadora, se van a encontrar que de repente les va a dar 0. Porque van a exceder el límite de lo pequeño que puede calcular la calculadora. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ir dividiendo de manera que se vayan manteniendo los números dentro del rango que tiene la calculadora. Pero son números muy grandes. Entonces, lo más seguro es primero se calcula la potencialidad de hacerlo mano y después multiplicar los números. Pero el resultado, miren el resultado por favor. Aquí viene lo bueno. 5,29 por 10 elevado a la menos 11 metros. El radio es 5 por 10 a la menos 11. O sea, 0,5 por 10 a la menos 10. Y es el radio. Y el diámetro entonces 2 veces es 1 por 10 a la menos 10. Quiere decir entonces que esta teoría predice correctamente el radio del átomo de hidrógeno que ya se había determinado por la teoría científica. Primera prueba que logra pasar la teoría de Bohr es que puede predecir correctamente el radio del átomo de hidrógeno cuando está en su estado de energía más baja. ¿Sí? El radio, ahora uno dice, bueno, ¿por qué no se cae? No se cae porque es una onda estacionaria. Es como el cordero, el resorte que hicimos en la segunda clase, que solo puede existir la onda estacionaria para cierta frecuencia y no puede existir para una frecuencia menor que 1 Hz. No hay medio Hz. ¿Cierto? Entonces, aunque la onda va a seguir oscilando con 1 Hz porque eso es su estado fundamental. Aquí pasa lo mismo. La razón por la cual el átomo es estable es porque el electrón no es onda ni partícula, pero es un objeto cuántico que está estabilizado en ciertas radios, ciertas ondas estacionarias de cierta velocidad. Lo veía la calculadora se me dio. ¿Perdón? Me vi esa calculadora se me dio al tiro. No. No le dio ningún problema. Ya. No, ya. Tiene buena calculadora. Ok. Entonces, los demás radios, fíjense, el siguiente radio es este valor multiplicado por n al cuadrado, sería multiplicado por 4. Entonces ya tendríamos un átomo que en vez de tener un átomo tendría 4 tamaño. Pero obviamente que ese átomo, en un radio 4 veces mayor, va a tratar de volver a su estado original porque es el estado más estable. Lo vamos a ver después desde el punto de vista de la energía. Por lo tanto, todos los demás radios corresponden a estados inestables que espontáneamente van a tratar de volver al estado n igual 1. El estado con n igual 1 es entonces el estado fundamental en el cual se encuentra el átomo de hidrógeno en condiciones normales, mientras no sea excitado a través de choques con otro átomo o descargas eléctricas o cosas así. Muy bien. Voy a introducir esta unidad práctica que es el angstrom,
que justamente día a la -10, entonces uno puede expresar las cosas en algo, ¿no? Esto es solo por si aparece en algún problema algo de angstrom. Un angstrom es un 10.000 millonésimo de metro. En otras palabras, si yo en un metro coloco átomos, uno al lado del otro, ¿cuántos átomos voy a poner? 10.000 millones. Ahora 10.000 millones es un número grande, pero no tan grande. La Tierra en este momento tiene 8.000 millones de habitantes. Quiere decir que más o menos del mismo orden de magnitud que los habitantes que tiene la Tierra y el número de átomos que yo puedo colocar uno al lado del otro en un metro. Para que veamos más o menos. El diámetro de un átomo entonces de hidrógeno, el estado fundamental, sería del orden de magnitud de 1 angstrom, que es empezar de esa manera. Si no, lo siguen empezando en metros. No me vuelve loco esta unidad porque es una unidad que es muy especializada para lo que se dedica a la física atómica, usan todo el año. Pero obviamente hay que conocerla por si alguna vez sale en algún problema. Vamos ahora a la energía. Si nosotros tomamos estos radios y lo llevamos a la ecuación 2 ahora, entonces yo puedo calcular cuáles son las posibles velocidades. También están cuantizadas. Las velocidades son e cuadrado partido por 2 epsilon 0h por 1 sobre n. Esto significa que mientras más lejos está, más lento se mueve. Pero eso también es lo que pasa en los planetas, en el sistema solar. Los planetas que están más lejos se mueven más lento que los que están más cerca. Mercurio da una vuelta cada 84 días en torno a nosotros. Nosotros nos demoramos 865. Y con esa velocidad, no es necesario que anoten esto que están en la RTD y van a deducir algunas de estas ecuaciones en el taller. Con eso podemos calcular la energía cinética de los electrones. Nos da entonces que la energía cinética está cuantizada. Es un valor fundamental, m a la cuarta, 8 epsilon 0 cuadrado h cuadrado, por 1 partido por m al cuadrado. Es decir, a medida que aumenta el n, la energía cinética va disminuyendo a la cuarta parte, a la novena parte, dependiendo del n que se va elevando al cuadrado. Ponerlo en lente. Ok, ahí está. Ahora, la energía potencial eléctrica es algo que ustedes pueden recordar. La expresión se parece mucho a la fuerza, porque es 1 partido por 4 pi sobre 0 r cuadrado, pero abajo no aparece r cuadrado, aparece r, porque viene a ser una integral de 1 sobre r cuadrado me da r. Esta es la energía potencial. Y aparece un signo menos, porque es un integrado desde el infinito hasta acá, entonces digamos que el límite de energía está en el infinito y acá las energías potenciales son todas negativas, que es una cosa atractiva. Entonces, fíjense bien que la constante que acompaña la energía potencial y la energía cinética es la misma constante, o sea, m por i a la cuarta, epsilon 0 al cuadrado y h cuadrado. Lo único que varía es que una tiene 8 y el otro tiene 4. Y también ambas, digamos, están cuantizadas como 1 sobre n al cuadrado. Entonces ahora lo que nos queda es sumar estas dos energías, la energía cinética, está el electrón, el cuántico, más la energía potencial, y eso nos da energía mecánica. La suma de la potencial más la cinética. Recuerden que cuando tienen una pelota hacia arriba, al principio tiene energía cinética y la va perdiendo y se va transformando en energía potencial, y después la energía potencial se vuelve con energía cinética hasta que la gana. Muy bien. Y por lo tanto, de aquí llegamos a lo que nos interesa. La energía mecánica, que es la suma de la cinética más la potencial, es negativa, porque tenemos el límite en el infinito, 1 sobre n cuadrado, por esta constante m a la cuarta, 8 epsilon 0 h cuadrado, tiene un valor en joules que no tiene mucha importancia. Aquí también hay constantes que hay que tener cuidado. Aquí, a lo mejor aquí se le cae la calculadora, porque hay menos de 19 a la cuarta y no sé cuánto. A ver, le damos si le da. ¿Le dio errores? No, una porque no. Bueno, pero
El valor en joules no nos interesa mucho, porque al igual que en la cuenta de la electricidad de la casa, no me gustaría mucho que me dieran el consumo en joules. ¿Qué es lo que es un milla? ¿Qué es mi idea? ¿Cuál es la unidad natural para usarla? Kilowatt. En la casa, son kilowatt hora. Es en la casa. Pero acá estamos, son energías del electrón. Sí, acá se puede hasta aquí me dio cero. ¿De ustedes? Sí. En este caso, entonces, hay que tener cuidado y hacerlo de manera que se vayan cancelando las potencias muy grandes con las muy chicas. ¿Cuál es la unidad natural para las energías de los electrones? El electrón volt. El electrón volt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces aquí en la ecuación de abajo, esto que está entre paréntesis es 1. Estoy multiplicando por 1 porque un electrón es, en un electrón volt, es igual que 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Si estas dos cantidades son iguales, entonces estoy multiplicando por 1, ¿sí o no? Pero el resultado me da un valor que a ustedes les tiene que sonar conocido, porque lo mencionamos hace poco en la clase, y es menos 13,6 electrón volt. ¿Qué es lo que era eso? ¿Alguien se acuerda? De las cosas que se sabían, era una energía de ionización. Bueno, el 13,6 electrón volt, sin el signo menos, es la energía necesaria para ionizar un átomo. ¿Cuánta energía tengo que agregar yo mínima para sacarle el electrón y tirar el electrón y hacerlo libre, para liberarlo del átomo? Y aquí apareció en forma natural el 13,6 de la teoría de Bohr. Entonces, vamos viendo primero cuál es el estado base o el estado fundamental. Un átomo de hidrógeno va a estar normalmente en el estado n igual 1, el número cuántico 1. Su momento angular, por lo tanto, va a ser una vez h bar. El radio de Bohr va a tener un radio entonces a sub 0,529 angstrom, o como quieran describirlo, y su energía mecánica es la suma de la energía potencial, que es positiva, más la energía potencial, que es negativa, más la cinética, que es positiva, me da menos 13,6 electrón volt. Así que tenemos un átomo que tiene energía negativa, y esa energía negativa nos indica que el electrón está ligado con el núcleo. Significa que hay que darle energía para poder sacarlo del núcleo. Vamos a ver en detalle cómo ocurre eso. Y la energía de los demás estados, bueno, la cinética y la potencial no importan mucho, pero la energía mecánica es menos 13,6 partido por m cuadrado. Ahora, está bonita la ecuación, profesor, pero ¿para qué me sirve? ¿Podemos relacionar esta ecuación con algún fenómeno observable que ustedes hayan visto que estén aquí en el laboratorio? Estas son las energías que puede tomar el electrón en un átomo de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría yo excitar un átomo de hidrógeno para que saltara de la n igual 1 a la n igual 2, o a la 3, o a la 4? ¿Cómo lo hacíamos en el laboratorio? ¿Con una? No, es el efecto fotoeléctrico. Cuando miramos el espectro del hidrógeno, nosotros lo que estábamos haciendo era un tubo con hidrógeno, una descarga eléctrica. La descarga eléctrica excita los átomos, o sea, estira, algunos electrones se van a ionizar completamente y otros van a saltar, entonces de la órbita con n igual 1 a la con n igual 2, a la 3, a la 4, a la 5. Entonces vamos a relacionar esta fórmula con la posibilidad, aquí están dibujados los niveles de energía en función del número cuántico. Aquí, número cuántico 1, la energía vale menos 13,6. Es el estado en que está normalmente un átomo de hidrógeno. Pero yo podría hacerlo transitar, y por eso se llaman transiciones. Podría hacer con el electrón que está inicialmente aquí, mandarlo a este estado de aquí. Pero entonces necesito agregarle una cantidad justa de energía. ¿Cuál cantidad de energía? Bueno, menos 3. No quiero hacer eso. Menos 3,4, menos 13,6. Y eso me da una cantidad positiva, estoy restando menos 3,4. A eso le estoy restando un número negativo más grande.
Y esa es la cantidad de energía que tiene que absorber un electrón para transitar. Yo no digo saltar, pasar, porque es como cuando en el resorte de repente me asustaban y ¡pum! Aparecían 3 fotos, ¿se acuerdan? Entonces esa transición es algo instantáneo. De alguna manera, ya sea haciendo chocar esto con otros átomos, haciendo una descarga eléctrica, y yo le doy la cantidad de energía que necesita, el electrón va a ir justo al estado con energía menos 3,4, y eso significa una absorción de energía, y el estado transita a un estado con mayor energía. Vamos a ver cómo ocurre eso. En primer lugar, si n tiende a infinito en esta fórmula, déjenme retroceder a la fórmula. Si la fórmula para la energía mecánica yo hago n infinito, entonces me da la energía cero. Energía igual a cero. ¿Qué significa eso? Si yo ahora le doy más energía que ese salto, si le doy 13,6 o más energía, el átomo se ioniza. O sea, el electrón ya no está ligado al átomo y simplemente sale como electrón libre viajando con la energía cinética que le quedó. Entonces, este diagrama de energía nos indica cuánta energía le podemos agregar al átomo sin que se ionice. Y para ionizarlo hay que darle 13,6, y ese era el valor que se conocía en la época de la energía de ionización. Veamos qué pasa ahora con saltos que no ionizan. Bueno, veamos los espectros. Aquí está, este es el espectro que viene usted en hidrógeno. Alguien mencionó que había una azulita, una celestita y una roja. Y no sé si lo vieron bien de hidrógeno. ¿Alguien se acuerda del espectro de hidrógeno? Sí. Bien. Bueno, si lo hacemos bien en el experimento, vamos a encontrar 4 líneas que se pueden ver. Una roja aquí, una color media celeste calipso, 2 azulitas acá, y esta de acá, esta que tiene 364 nanómetros. ¿Qué pasa con esa? ¿La podían ver? No, porque el espectro visible va de 400 a 600. Por lo tanto, esta de aquí solo se puede detectar con un detector de radio ultravioleta, ¿cierto? Muy bien. Veamos una transición donde hay absorción de energía. Supongamos que, ya sea porque llegó un fotón ahí o porque se tocó contra un átomo, el electrón que estaba inicialmente en el estado base, en 13,6, menos 13,6, saltó al estado con n igual 3. Ahí. Entonces, dice la leyenda aquí de lo que está ahí, dice, un átomo en el estado base puede transitar a un estado excitado absorbiendo la energía justa para llegar a otro estado, ya sea por choque con otro átomo o por absorción de un fotón. Por ejemplo, la transición de 1 a n, de n igual 1 a n igual 3, requiere una energía de... yo aquí veo la cosa del zoom, así que la voy a poner. Entonces, tengo que restar la energía del estado final, siempre en este orden. La energía del estado final menos la energía del estado inicial. Ese es el cambio. Siempre final menos inicial. Eso significa un delta, ¿cierto? Y el estado final es menos 1,5 electronvolt. A eso tengo que restarle el estado inicial. Entonces, menos 13,6. Al final eso suma y me da 12,1 electronvolt. Si el átomo de hidrógeno absorbe 12,1 electronvolt, significa que puede transitar del estado base al estado con n igual a 3. Pero ese estado con n igual a 3 es inestable. O sea, eventualmente, con una espontánea, va a tratar de volver de caerse al 2 o de caerse al 1, cualquiera. Y eso, para eso tiene que liberarse de una cierta cantidad de energía. Lo puede hacer de varias maneras. Puede ir esa energía a otro átomo que esté por ahí, o simplemente puede emitir un fotón de luz. Aquí podemos nosotros averiguar si esos fotones son visibles o no, o corresponden a luz visible o no. Muy bien, veamos. Veamos cómo se.
Este es un problema colaborativo. Por ejemplo, una transición de 3 hasta 2. Ahora se cayó el electrón, era grande. Con 3 tenía un radio de 9 veces 9 años. Y cayó ahora a uno de 4 años. El estado base tiene 1. ¿De qué color es la luz que está saliendo ahí? ¿Cómo lo calculamos? No lo vamos a hacer, pero lo podemos calcular. ¿De qué color? ¿Cómo sabemos el color de esa luz? Bueno, lo primero que uno hace, bueno, en realidad no tengo discriminancia, recuerdo. Lo primero que uno hace es calcular el cambio en la energía del átomo. ¿Ese cambio va a ser positivo o negativo ahora? ¿Por qué es negativo? El átomo es al revés, ¿no es cierto? El átomo perdió energía. Porque tenía más energía y ahora bajó un estado con menos energía. Esa energía se perdió, pero tiene que haberse ido a algún lado. En este caso se fue como un fotón que sale del átomo. Entonces voy a restar, me va a dar energía negativa, pero esa energía negativa es igual a menos la energía del fotón. El fotón es positivo, sería energía positiva. Entonces, uno dice, la energía del fotón emitido acá, esta energía del fotón emitido, es igual a menos la energía perdida por el átomo. Entonces nos da un electrón con 1,9 electronvolts. Si yo quiero calcular el lambda de la luz, tengo que poner el H. Fíjense que aquí el H está dado en electronvolt por segundo. Y ustedes, cuando hagan el cálculo en la casa de efectos eléctricos, pueden dar el H en estas unidades o en joules segundo. Y eso, para pasar de energía a frecuencia, recuerden que la frecuencia es HF, pero la frecuencia entonces es C partido por lambda, y por lo tanto lambda es HC partido por Hertz, ¿no? El resultado de esto es 653 nanómetros. Si hay muchos de estos fotones, la luz esa se puede ver o no. Sí, está entre 400 y 700. Y el más está más cerca de 700. Y probablemente el color sea No, tirado para el rojo, muy bien. tirado para el rojo. El violeta es 400 nanómetros. El rojo es 700, digamos, pero es toda una gama de rojos que hay ahí. Así que 650, claramente es la línea, esa línea que están viendo ahí, digamos, corresponde a la que está marcada aquí, 656,3 nanómetros, que es más o menos el valor que acabamos de calcular. A ver. 653 nanómetros. Por lo tanto, la línea roja se trata de un montón de fotones que están siendo emitidos cuando el átomo de hidrógeno, que había sido excitado al nivel 3, está decayendo al nivel 2. Es una transición emitiendo fotones. Obviamente yo no voy a ver un fotón, pero si hay miles de millones de fotones, entonces voy a ver en mi aparatito que me separa la longitud de onda, voy a ver una línea de color rojo. Veamos qué más viene acá. Bueno, aquí están todos los niveles, ¿cierto? Desde el 2 hasta el 7. Y todos los que terminan en 2 podrían ser visibles. Por ejemplo, del 3 al 2 tiene una energía de 1,5. Pero aquí las energías no nos sirven mucho a calcular los cambios de energía. Pero si son muy largas estas flechas, significa que la energía emitida va a ser un fotón ultravioleta. Si son muy cortas, va a ser infrarrojo. Entonces, la serie de Bandler, que fue el primero que encontró esta serie, consiste en todas las transiciones que terminan en el estado de igual 2, del cual acabamos de ver uno, del 3 al 2, del 4 al 2. Y es ahí donde están entonces las transiciones que corresponden a lo que hicimos en la serie de Bandler.
Por ejemplo, aquí, para el hidrógeno, tenemos las transiciones de 7 a 2, de 6 a 2, de 5 a 2, de 4 a 2, de 3. De las cuales, si nosotros tenemos inicialmente la transición, tenemos el átomo en el estado 7 y cae a 2, entonces la energía del fotón me va a dar 3,12 electronvolt, eso es un 397,7 y eso es ultravioleta, o sea, el electrón está en un estado de n igual a 7 muy rápido. 7 por 7 son 49, el radio son 49, así, para un 50 veces más grande que el átomo original. Y de repente decayó al estado con n igual 2, que tiene 4 átomos, le pegó la masa caída y emitió entonces un fotón. Pero este fotón tiene 397 nanómetros, que es ultravioleta. Por lo tanto, ese no lo podemos ver. En cambio, las transiciones del 6, 5, 4 y 3 al 2 me dan longitudes de onda de 410, 433, 486 y 655, que corresponden a dos violetas que están aquí al lado izquierdo. No, estas dos de aquí. 410 está de aquí. Una color azulito que está aquí, 486, y la que calculamos nosotros de 656 que está aquí, que es la de color rojo. Esta es la serie de Wagner. Después vinieron otras series, la serie de Fund, por ejemplo, que ustedes la van a estudiar, que están casi todas en el ultravioleta. Entonces ya hay que usar otros métodos para descubrir eso. Este otro problema que también lo voy a dejar de detallar, un fotón incide, un fotón ahora incide sobre un átomo. Este puede ser absorbido si su energía coincide con la diferencia de energía entre dos niveles. Entonces, si yo tengo la casualidad de que este fotón tiene justo la energía entre dos niveles, entonces el átomo lo va a absorber y el electrón va a transitar un estado. Aquí, por ejemplo, este no es átomo de hidrógeno, claramente, porque estos valores son arbitrarios, inventados por mí. Aquí saltó de menos 5,7 a 1,6. Entonces, ¿de qué longitud de onda debe ser la luz que entró aquí para producir este salto? Bueno, el mismo problema anterior, pero a la inversa, porque ahora es un fotón que está siendo absorbido por el átomo y que la energía está siendo usada para transitar de un estado a otro. Este es entonces la resolución de este problema. Energía del átomo marginal, inicial. Aquí no sé por qué me apareció más menos. No. Eso tiene que ser un montón. Porque en realidad el estado final aquí era menos 1,6. ¿Qué puse ahí entonces? Aquí algo pasó. No, que 2 comas también. Sí, no, aquí hay problema. Aquí sí, no menos. Es eso. Entonces nos da 4,1 electronvolt. Y si metemos esto dentro de esta máquina de molestarme que HC partido por energía del fotón, nos da 1240. Este es un valor que lo van a aprender en el taller. Es muy conveniente porque normalmente uno conoce la energía en el electronvolt y la longitud de onda en nanómetros. Entonces la constante H por C no la puede expresar como 1240 electronvolt por nanómetro. Y aquí se me da los electronvolt y me queda el tiro en nanómetros. Entonces, el lambda de la luz que va a ser absorbida aquí tiene que ser 302 nanómetros que corresponde al ultravioleta. Esta sería entonces una absorción. Ahora, sí. Una consulta con el ejercicio anterior. ¿No? Si la partícula subió transitó a un nivel más alto, luego va a querer volver, Claro. y va a emitir un fotón y dentro. Depende, porque si hay un estado intermedio, podría caer en otro estado. O sea, podría haber otra de onda distinta. Si por casualidad volviera al mismo estado, claro, sería el mismo obviamente. Es bien interesante esa cosa, porque la Tierra absorbe un espectro y emite otro, y ese es el efecto invernadero. Bueno, pero no quiero avanzar en eso. Ahora,
más que el espectro de visión, a nosotros nos interesa el espectro de absorción. Así como el estado del átomo puede emitir en ciertas radiaciones cuando decae, también puede absorber cuando sube, digamos. Entonces, si uno agarra, por ejemplo, la luz solar, que claramente es un espectro continuo, porque ustedes ven el arcoíris de todos los colores, pero si uno la analiza con cuidado, va a observar unas líneas negras, que son las que se ven ahí. Y eso significa que en la superficie del Sol hay átomos que están absorbiendo justo en alguna transición específica. Y uno las puede identificar, por ejemplo, la que está marcada con D aquí, esa se identificó rápidamente porque era muy intensa y porque está muy cerca una de la otra. Son transiciones del Sol. Esto significa que en la superficie del Sol hay como el Sol. Vamos a ver, aquí uno puede empezar a ver cada una de estas A, B, C, D, E, que corresponde a alguna transición de algún átomo y esto imposa la composición del Sol, o la composición de la atmósfera, y la composición de la atmósfera de la estrella, y la composición de las galaxias, y la galaxia misma de hidrógeno, uno puede saber los elementos químicos que hay ahora en los exoplanetas, analizando el espectro de absorción de la luz que nos llega de eso. Bueno, este telescopio Webb se ahora que realmente hace milagros. Entonces, más interesante que el espectro de visión es el de absorción. Esto también tiene aplicaciones en la industria, por ejemplo, en la petroquímica o en refinerías de petróleo, cuando hacen análisis de gases. Hay análisis químico, pero también uno puede hacer pasar los gases en el espectrómetro, medir los espectros de absorción. Y no solamente va a poder conocer la identidad de los componentes, aquí hay grano, metano, pentano, qué sé yo, hexano, benceno, todas las moléculas tienen su propio espectro y uno identifica la distribución del espectro, sino que además la intensidad del espectro de absorción, cuando la línea es muy gruesa, significa que hay más de eso, menos de todo. También se puede usar en laboratorio de química. Este es el espectro completo. Aquí se ha separado el espectro solar en varias franjas para poder identificar todos los elementos que están en la superficie del Sol. Como pueden ver, la superficie del Sol está compuesta de muy distintos átomos. Hay de todo. De hecho, los elementos primordiales, el Big Bang formó puro hidrógeno y helio, posiblemente. El resto se forma en las explosiones de la supernova, así que el material del cual nosotros estamos hechos no se formó en el Sol, se formó en explosiones de supernova y al final llegó de alguna manera por acá y aquí se formó una estrella y de repente apareció una especie de evidente que logró subsistir unos cuantos miles de años y se ha autodestruido así mismo. Va a ocurrir dentro de un poco. Más o menos la historia creo que de todos los sistemas planetas. Ok. Y esta es la parte que tiene una pregunta. Resulta que si uno observa los espectros de absorción de galaxias lejanas, aparece una línea de absorción corrida. No aparece donde deberían estar. O sea, por ejemplo, la línea, esta que está aquí, debería aparecer aquí. ¿Cierto? Pero ustedes ven que todo el espectro está corrido por arriba. O sea, esta línea de absorción está aquí arriba. Y esta está aquí. Todas las líneas están corridas. Uno puede identificar claramente que los dos espectros son iguales, pero uno parece corrido hacia el rojo. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? No solo que están más lejos, pero hay algo dentro medio. Ustedes han escuchado probablemente la sirena, la otra que tiene. ¿Cómo se llama este efecto? El efecto Doppler, muy bien. Si una fuente
de ondas, sea sonora o luminosa, No, sí. se está alejando de nosotros, entonces la frecuencia es más baja y la longitud de onda es más alta. Y se está acercando, la frecuencia es más alta y la de onda es más chica. Bueno, aquí, Hubble, de donde viene el nombre del telescopio espacial Hubble, ¿cierto? Ya en el año 1920 empezó a estudiar los espectros de absorción de las galaxias que podía observar y se dio cuenta de algo extraño. Todas tenían sus espectros un corrido hacia el rojo. Lo que era muy raro, porque si el universo era aleatorio, entonces uno esperaría que la mitad se está alejando y la mitad se está acercando. O sea, estamos viendo, las galaxias se mueven como las moléculas de un gas en todas direcciones, no es así. Para donde usted mire, la galaxia que elija, su espectro de absorción está corrido hacia el rojo. Y mientras más lejana es la galaxia, entonces más corrido está el rojo. Lo cual significa entonces, si uno está viendo que en todas direcciones las cosas más lejos se mueven más rápido, es que estamos en el centro de una gran explosión. Claro, porque si yo estoy aquí y exploto algo, las cosas más lentas están aquí y las más rápidas están más lejos. Pero es una explosión que no tiene centro, o sea, donde me pare el universo voy a ver exactamente el mismo fenómeno. Porque lo que se está expandiendo no son las galaxias, lo que se está expandiendo es el espacio. El espacio mismo, el espacio-tiempo, porque en realidad la mente está expandiendo. Pero ahora está acelerando. Y ese es uno de los grandes misterios que los físicos hoy día no han podido intentar una solución. Se sabe que hay alguna especie de fuerza repulsiva en el universo. Que no se sabe qué es lo que es. Y se le llama, tiene un nombre muy atractivo, que tiene que ver con toda esta onda del universo Marvel y cosas así. Se llama la energía oscura. Puede empezar también en la guerra de las galaxias. La energía del lado oscuro. Y cuando los científicos no saben algo, no conocen algo, le dan un nombre. Energía oscura. Nadie diría la energía oscura. Y otro día hablamos de la materia oscura que con este nivel. En este momento podemos decir que conocemos algo así como el 10% de lo que existe en el universo. El otro 30% y el otro 60% son la materia oscura, ni idea de lo que es, y la energía oscura que nadie sospecha que es. Así que ahí está pegado. Sé que sobrevivimos. ¿Ah? Sé que sobrevivimos al futuro. No, pero miren, las calorías que nos podemos hacer, digamos, O sea, ya no tengo. El tema de mi Excel, pero el gráfico que te da la impresión. No se vuelve a repetir. lo pueden escribir en el o sea, como quieran. ¿Cuál es el tema? Como No sé si te podrían enviar por correo, no sé. Podríamos ya, pero aquí yo tendría que poner entonces para estar del lado.